RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, a punto de terminar este verano español e iniciando una nueva temporada. Los misterios vuelven, comienza el espacio en blanco. Lo hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo. De nuevo, un honor poder compartir esta nueva temporada con todos vosotros en esta cita semanal. Gracias a todos por seguir ahí y queremos seguir juntos para descubrir misterios. Hay muchas sorpresas este año. Un nuevo curso en el que habrá nuevas voces que se unirán al espacio en blanco. Los iréis descubriendo a lo largo del programa y como siempre trataremos de conseguir respuestas a esos misterios del hombre, del mundo y de la vida. Y ahí van los saludos del equipo. En la parte técnica Jorge Gómez y Javier Campos, Pilar Bobadilla, nuestra nueva productora, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Ya sé que os habla Miguel Blanco. Un placer como siempre para todos nosotros volver a estar juntos. Tenemos formas de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN 633 50 50 11 por WhatsApp y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Como siempre, nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena se encargan de atenderlas. Y atentos, hoy hay concurso a través de ese número de WhatsApp 633 50 50 11 y si queréis llamar, llamada gratuita 900 137 137, lo tendrá nuestra compañera Pilar Bobadilla. Esta temporada se presenta con muchas salidas. La primera va a ser en este mes de septiembre, el día 27, 28 y 29 en Toledo, en el Castillo de San Servando. Vamos a grabar el programa el día 28 y estáis todos invitados. Será un placer veros allí. Temas exclusivos nos esperan hoy, ahí va un avance. Hoy iniciamos una nueva temporada del programa. Y nos esperan sorpresas, viajes y enigmas. India será nuestro primer destino de la noche. Desde el principio, la historia de la India ha estado determinada por su geografía. La península india es una enorme masa de tierra con poderosas defensas naturales. Al norte, al este y al oeste se alzan grandes cordilleras. En el centro se sitúa la agreste meseta del Deccan. Al norte, en las fértiles llanuras del Indo y el Ganges, encontramos el corazón de la antigua civilización india. Aquí encontramos las primeras pruebas de la existencia de una nación con miles de años de antigüedad. Y junto a nuestro primer invitado conoceremos historias de viudas, de castas, de mujeres y de muerte.
Después, nos iremos hasta las entrañas de la Madre Tierra. Allí oscuros secretos aguardan para ser descubiertos. Todo esto y algo más está reservado para ti en esta primera edición de nuestro programa. Acompáñanos. El misterio continúa. ¿Te gusta cómo lo hacemos? Me encanta, me encanta. Ya os había seguido la pista y me encanta comprobarlo in situ. Saludar a nuestro primer invitado, Rodrigo de Paula Ortiz. Un placer estar contigo en el programa. Un placer inaugurar esta temporada. Déjame que se lo cuente a los oyentes. No sé cómo te escuché, yo venía de viaje, yo estaba de viaje, de repente escucho una entrevista tuya, no te conocía, perdón, y dije, a este tío hay que conocerle. ¿Y no te da la sensación como que nos conocemos de antes? Sí, he encontrado una familiaridad, ¿no? Desde Sí. el primer momento, desde que me llamaste por teléfono y reconocí tu voz sin que me dijeras quién eras. Sí. Vale. Es un señor, es compañero de Telemadrid, haces deportes. Hago deportes. ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama El Enfoque del Deporte. ¿A qué hora y dónde? De 7:30 a 8, 101.3, 106. Ah, en la radio. En la radio, En la radio, vale. en Onda Madrid. Y de repente has escrito un libro, una novela que se llama La orilla de los vivos. ¿Cómo te da por...? Que tiene que ver con la India, lo vamos a aprovechar para hablar de esos viajes que te has pegado por allí. ¿Cómo te da por un tío de deportes que, además se te ve que eres deportista, que estarás hablando de fútbol y tenis y otras cosas, hacer un libro tan profundo como esa orilla de los vivos? Que además el título te ha salido redondo, ¿eh? Pues quizá por eso, ¿no? Quizá por salir un poco de ahí. Concibo de esa manera la literatura como un gran viaje. Uno de esos viajes, tú que eres un gran viajero, habrás tenido a veces esa sensación de saber cómo empieza, pero sin tener muy claro cómo puede terminar, ¿no? Ni siquiera si va a terminar o cómo vas a volver, de qué manera, si es que vas a volver, ¿no? Para mí la literatura es eso, ponerme a prueba, es un reto, salir de mí mismo para irme muy lejos. Yo me fui a mis antípodas, me puse en la piel de una viuda india de casta baja, rural, y Asha se llama. Asha se llama, Asha. que significa esperanza. No es aleatorio el nombre. Y es por eso, ¿no? Quizá para encontrar esa forma de contar historias, de seguir sintiéndome periodista, pero en otro registro, y de vivir una aventura, apasionarme con ella, salir a husmear, a ver qué pasa lejos y de esa manera también bucear un poquito dentro, ¿no? Porque al final cuando escribimos o leemos, lo que buscamos es a nosotros mismos, ¿no? Aunque sea de una forma a priori un poco descabellada, como puede ser esta. Te escuché y dije, este tío hay que localizarle. Es una novela, pero tiene un montón de cosas que son reales, ¿no? Reflejas la forma de la vida de las viudas, de lo mal que lo pasan ciertas personas en la India, ¿no? Todo lo que pasa en la novela pasa, y si no pasa puede pasar o puede haber pasado, ¿no? O podría haber pasado. El germen de la novela es una historia real que puedo contar en un minuto, ¿no? Cuéntala, sin desvelar mucho de la novela. Sin desvelar nada de la novela, solo el esqueje del que luego brota todo, ¿no? En ese primer viaje que yo hago a la India, que es un viaje iniciático... Ahora nos vas a contar un poco más de él. Aterrizo en Delhi con un amigo reciente en aquel momento, ahora familia, Ashok, y en un rickshaw, camino de nuestra primera noche en Delhi, que ya el viaje empezó de una manera muy peculiar, me cuenta la historia de una mujer que él conoce en los Ghats, en las escalinatas que bajan al Ganges, en Benares, en Varanasi, de una mujer que escucha hablar en su idioma, en telugu, porque él es del sur, ¿no? Entonces se acerca a ella y le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Y le dice la mujer, pues fíjese que hace 16 años tuve un sueño, pensé que me moría y aquí sigo. Esa historia se quedó resonando en alguna parte de mi corteza cerebral, ¿no? ¿Qué ocurre en la vida cuando solo esperas ya la muerte, ¿no? Pues a lo mejor es cuando sucede lo que nunca pensaste, a lo mejor es cuando se vive de verdad. La orilla de los vivos, algo que recomendamos desde aquí. Y nos vamos a esa orilla con nuestro invitado. Te doy las gracias por estar aquí. Gracias. Inauguras la temporada. 2:15 tenemos un concurso en marcha, 900, 137, 137. ¿Está tranquilito? ¿No están llamando? Sí, está tranquilito, me dice Pilar. Podéis participar, tenemos algún libro. Igual conseguimos alguno de esa orilla de los vivos y os lo mandamos también, pero hay otros cuantos esperando. Y ahora nos vamos de viaje, ya veréis qué interesante.
Nuestro viaje de hoy nos invita a conocer un país gigantesco. Nos ofrece los primeros datos el canal Mega Arqueología. Las tierras de la India esconden muchas historias. Sus zonas rurales están llenas de vestigios de pueblos cuyos orígenes están profundamente enraizados en la antigüedad. Desde el principio, la historia de la India ha estado determinada por su geografía. La península india es una enorme masa de tierra con poderosas defensas naturales. Al norte, al este y al oeste se alzan grandes cordilleras. En el centro se sitúa la agreste meseta del Deccan. Al norte, en las fértiles llanuras del Indo y el Ganges, encontramos el corazón de la antigua civilización india. Aquí encontramos las primeras pruebas de la existencia de una nación con miles de años de antigüedad. La civilización india es una de las más antiguas del mundo. Sabemos con seguridad que los antiguos indios dominaban todos los campos de la literatura, a pesar de que no existe ninguna explicación racional para su absoluta falta de sentido histórico. Nadie pensaba en dejar algo para la historia. La única información a la que podemos acceder está en libros sagrados que tratan sobre temas religiosos y hacen comentarios sociales sobre su época. India, un subcontinente habitado por más de 1.400 millones de seres humanos. India, la madre de muchas culturas, mosaico de religiones y de muchos misterios. Partimos hacia el descubrimiento de algunos de ellos con la ayuda de nuestro invitado. Has adelantado un poco lo que te llevó a la India, pero ¿fue una necesidad interior o eras viajero, ibas de mochilero y hippie y esas cosas que se hacían antes? Sí, era viajero, iba de mochilero, no sé si de hippie, pero sí que es una necesidad que se fue fraguando con los años, ¿no? Al principio seguramente nació de una fascinación estética que todos hemos sentido, ¿no? Cuando yo era pequeño, yo dormía con un atlas al lado, ¿no? Y ahí veía fotos del Taj Mahal y luego descubrí que eso estaba en un país que se llamaba India y que era enorme, y luego veía en la tele un documental donde apareció un mercado lleno de especias de colores, y luego descubrí que los Himalaya también estaban en la India o en parte de la India. Con los años aparece el yoga en tu vida, la meditación a nivel usuario, soy un palo. Y luego llegó un momento en el que sentí que todos los caminos me conducían allí. Como suena, ¿no? Eso fue en 2008 y además se sucedieron una serie de concatenaciones de casualidades. Yo interpreté que eran casualidades, creo que son más causalidades que me llevó allí. Una buena noche, yo soy invitado a cenar en una casa de una mujer que en ese momento no conocía y que ahora es familia, a una cena. Y en esa cena quien cocinaba, quien estaba entre fogones, era un hombre indio, ¿no? Y bueno, pues en la cocina, que es un poco el mejor lugar de una casa antes de una cena, ¿no? Pues hablando con ese hombre que yo pensaba que era cocinero, por la maña con la que se manejaba con la cúrcuma y el jengibre, empezamos a hablar y yo le dije, pues ¿sabes que voy a viajar a la India? Ah, sí, muy bien. Y él siguió ahí con sus bols de aquí, de allá, con el dal. Al cabo de un rato me dice, pues yo también voy a ir. Ah, sí, ¿y qué día vas? Pues tal día. Ah, yo también. ¿A qué ciudad vuelas? A Delhi. Ah, pues yo también. ¿Con qué compañía? ¿A qué hora? Íbamos en el mismo vuelo sin habernos conocido de nada. Aterrizamos en la India juntos. Yo ufano, mochilero, más joven que ahora. No te preocupes por nada, Ashok. Yo me desenvuelvo bien. Tú vete a donde tengas que ir, que yo tiro. ¿Te importa que te acompañe? No, tranquilo, he reservado un hotel que tiene buena pinta por internet. Permíteme que te acompañe. ¿Sabes lo que es aterrizar por primera vez en India si es de madrugada? Y empiezas a ver cuerpos adunados en las calles, algunos respiran, otros no lo tienes muy claro. Ves ratas del tamaño de cerdos husmeando entre ellos muchas veces, ¿no? Y llegamos al hotel, que no se parecía en nada, ¿no?, a lo que yo había visto en internet. Una sombra aparece en el vestíbulo, me entrego unas llaves, el ascensor no funciona, la puerta no abre ni cierra, la cama está sin hacer, hay manchas de sangre en la pared. Me dice, es mejor que vengas conmigo a que sí, vámonos. Y en ese trayecto, en ese rickshaw, volvemos al principio, es cuando, hablando de todo un poco, me dice, pues irás a Varanasi. Claro, iré a Varanasi. Pues mira, yo conocí a una mujer que era tamil y que me dijo que había ido allí para morirse y no se moría. Ahí se produce el germen de La orilla de los vivos, de esa serie de casualidades o causalidades. Pues estamos hablando bastantes años después de una novela. India se ha convertido en el país más poblado del mundo, creo.
Sí, lo es, ha superado a China ya. Ha superado a China. El país de las religiones, hay un montón de religiones, 33 millones de dioses, me decían cuando yo estaba allí. 33 millones de dioses. Un país que tiene más de 5.000 años de historia, es un país en el que han pasado cosas. Han pasado muchas cosas. Pero es curioso porque, por ejemplo, de Egipto sabemos mucho, de Mesopotamia sabemos mucho de su historia. Sin embargo, la India ha estado como un poco apartada, también la China, pero India un poco más y como más oscura, más misteriosa, ¿no? Yo creo que por lo complicado que nos resulta con nuestro esquema mental y con nuestro mapa de conceptos, acercarnos a la India para comprenderla, ¿no? Primer error, es difícil comprender la India. Quizá hacen falta muchas vidas para comprender la India. Seguramente muchos indios no comprenden la India, ¿no? Estamos hablando de un país, como tú dices, en el que se han originado 4 de las más grandes religiones: el hinduismo, el budismo, por cierto, muy cerca de Varanasi, en Sarnath, es donde está el árbol donde Buda dio su primer discurso, el sijismo, el jainismo, cada una de esas religiones con cientos de sectas. Es el tercer país con más musulmanes del mundo, después de Indonesia y de Pakistán. Se profesa el judaísmo, se profesa el cristianismo. Millones de indios son cristianos. El estado de Kerala es cristiano y comunista, y es el estado con mejor nivel de vida de toda la India. Y el zoroastrismo también, que eso enlaza un poco con algunas de las cosas que vamos a hablar después, ¿no? Como el concepto del fuego eterno. Es un país que tiene 22 lenguas oficiales, con cientos o miles de dialectos. Es un país inabarcable porque tiene más de 70.000 kilómetros de vías de tren, que hicieron los ingleses y allí se quedaron. Solo el estado de Rajasthan, que seguramente es la puerta de entrada de la mayor parte de turistas, es como toda Alemania. Y la India tiene 28 estados. Eso nos da una idea de lo que es este país. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste y pues viste que el hotel no era lo que pasaba y te ayudó un poco tu colega? Solo mirar por la ventanilla de no sé si era un rickshaw o era un taxi, no recuerdo, del aeropuerto al hotel como fuimos. Las rickshaws son esas bicicletas que detrás hay. Bueno, sí, no, pero también son las motos ahora. Motos, sí. Y fue terrible. O sea, yo sabía que me iba a encontrar con algo que me iba a impactar. No sentí en aquel momento que fuera terrible, simplemente sentí el impacto. Simplemente abrí los ojos y dije, es mejor dejarse llevar. Porque la India te exige una gimnasia muy saludable, que es vaciarte de todo aquello que traes aprendido de casa, incluidos los preconceptos, porque si no lo vas a pasar muy mal. No será el primer caso de un turista que antes de hacer la primera noche regresa al aeropuerto para volver a su país, ¿no? Te obliga a ese ejercicio muy saludable, que además hace que aquellas de las cosas que te llenas te hace descubrir que ya estaban en ti, ¿no? Y tú no lo sabías, ¿eh? La India te presenta todas las contradicciones del ser humano, quizá de una manera muy acusada, ¿no? A veces hasta violenta, pero esas contradicciones anidan en cada uno de nosotros, ¿no? Y la India te lo pone delante, te hace de espejo, ¿no? Y si solo observas, empiezas a ver cosas que a lo mejor no habías visto antes. 900-137-137, por si queréis intervenir. Nuestros oyentes no están muy acostumbrados últimamente a que el teléfono de directo funcione, pero hoy podéis llamarlo si queréis. La India también es un país muy supersticioso. No sé si te oí a ti contar, creo que sí, que el primer ministro, con el tema del COVID, decía que había una manera de curarse. ¿Qué era? Sí, el primer ministro Modi, del BJP, de la Hindutva, y sus ministros, ¿no? La India fue un país muy castigado por la COVID y es fácil saber por qué, ¿no? Entonces, quizá a la desesperada, un buen día salió el ministro de Sanidad diciendo que tenía un método infalible, que era sentarse sobre una bosta de vaca. Una bosta es excremento. Un excremento de vaca y soplar una caracola para invocar a los dioses. Creo que a la semana cayó enfermo. Y también desde el propio gobierno, creo que de Gujarat, se hizo un llamamiento para comercializar orina de vaca. Orina de vaca, como la vaca es sagrada, la orina, pues pensaban que iba a inmunizarte contra el virus, y se comercializó la orina. En los supermercados se vendía a precio de vino francés. Y evidentemente no debió de servir de mucho porque India fue uno de los países más castigados por el virus. Hay fiestas increíbles también. Tú viviste una fiesta de esas, wow, se juntan millones de personas, ¿no? Bueno, hay fiestas para cada día del año, para cada dios, y hay más de 30 millones de dioses. Imagínate aquí si más o menos ahora en septiembre se aglutinan unas cuantas, ¿no? Y celebramos días muy señalados. En India hay millones de fiestas y en algunas de ellas, bueno, por ejemplo, no sé si hablaremos del Kumbh Mela, ¿no? Que es donde se dan cita muchos sadhus, muchos hombres santos, ¿no? Y pueden llegar a aglutinar hasta 10 millones
millones de devotos en un lugar que evidentemente no está preparado para acogerlo, ¿no? Eso se celebra cada 6-12 años dependiendo de la situación del Sol, de la Luna, de Júpiter, y hay fiestas, no sé, por ejemplo, una en Varanasi, en el Ghat de Manikarnika, luego hablaremos de él, creo que es la 7ª noche de Navratri, que son las 9 noches de Shanti Devi. Bailan las siervas de un templo cercano al Ghat entre las piras funerarias, se están contoneando sensualmente, mientras al lado, a muy pocos metros, están ardiendo las piras con olor a carne quemada, ¿no? Es como la contradicción más salvaje, ¿no? La vida, algo tan festivo, ¿no? De alguna manera, con bueno, pues el pase de ese momento de algunos cuerpos que están empezando a realizar sus almas el gran viaje, ¿no? Hacia el moksha, se supone. Te saluda Francisco Seges desde Venezuela, Walter Pastorín desde Montevideo, Uruguay, desde el Centro de Conservación de Carreteras de la Autovía 2 en Arcos del Jalón, Soria, desde Río de Janeiro, desde México, desde la Torre de Vigilancia de los Incendios Forestales de Rodajos, Rodrigo Sáez, desde el sur austral de las Américas. Un montón de gente que está saludando. 12:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, ya veréis qué sorpresas esperan. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Otro de los aspectos que definen a la sociedad india son las castas. Y acudimos al canal Marzo Estudio. Una de las características que más llama la atención de la sociedad hindú es su división en castas. En Occidente, el criterio que determina nuestras clases sociales está basado en conceptos como la política o la economía. Sin embargo, en la India, lo que diferencia una casta de otra no es el poder ni el dinero, sino el grado de pureza o impureza. El término hindú para casta, varna, significa color. Hace ya 2500 años se distinguía entre el color noble, el claro, y el color enemigo, el de los aborígenes. La casta marca el estatus de las personas. Se nace, se vive y se muere en una casta. Cada casta tiene sus dioses, su oficio, su territorio. Las castas y su vida en la sociedad hindú. Vamos a dar un toquecito simplemente a eso de las castas, que parece que están abolidas ya, ¿no? A nivel... Bueno, están abolidas desde el año 50, creo que es desde el año 47. Lo que pasa que en la práctica, cuando ha habido una injusticia estructural que ha regido la sociedad durante miles de años, luego es muy difícil, en medio siglo, o un poco más, el acabar con ellas, ¿no? Pero claro, desde el nacimiento, desde la época védica, los seres humanos son clasificados, ¿no? Y luego hubo un gobierno colonial, el inglés, que pudo haber puesto freno a esto, pero claro, por una parte le venía muy bien que la sociedad ya estuviera ordenada, porque si tenían ellos que ordenar administrativamente un lugar tan inabarcable como la India, pues les venía muy bien que ya estuvieran ellos clasificados, porque cada casta lleva aparejada una función, ¿no? Un trabajo, por así decirlo. Los brahmanes son los sacerdotes o los intelectuales, los kshatriyas son los gobernantes o los guerreros, los militares, los vaishyas, los comerciantes o los artesanos, los shudras, la protagonista de la novela es shudra, son los campesinos, los siervos o los obreros, ¿no? Si ponemos una línea, una flecha imaginaria a la derecha de estas 4 castas, hacia arriba son todos los derechos, hacia abajo ningún derecho, y por debajo de todas estas castas están los Dalits, que son los intocables, que evidentemente están en lo más bajo de la sociedad y que no tienen derecho a nada, a pesar de que es verdad que el gobierno ha implementado en los últimos años leyes incluso de discriminación positiva, y se han dado casos inéditos durante toda la historia de la India de incluso intocables que han llegado a ocupar puestos de cierta relevancia dentro de la sociedad. Pero hasta ahora ha habido carta blanca para el abuso desde las escuelas hasta el último momento de su vida. Cuando un indio nace ya sabe para lo que ha nacido, ¿no? Se da el caso, yo recuerdo viajando por la India, me llamaba la atención pasar por la puerta de una universidad, ver cómo subía, se supone que la élite, el futuro del país, ¿no? Estudiantes de la universidad que subían al autobús y lo primero que hacían era quitar el precinto de lo que iban a comer, del bollo que fuera, y echarlo por la ventanilla. Eso los universitarios, ¿por qué? Porque sabían que iba a haber un Dalit, alguien que había nacido para recoger lo que ellos iban a ensuciar.
Eso está impregnado en su forma de ver las cosas y de considerar la sociedad. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. No vamos a hablar mucho más de castas, habría mucho más que decir porque queremos contaros otras cosas. El teléfono sigue en marcha, 900-137-137, llamada gratuita si queréis llamar, o el 633 50 50 11, mandar un mensaje de WhatsApp. Radio Nacional de España, la que quieres. 100 años después, la radio es mucho más. Al maravilloso mundo de los inventos y la Más mente que los podcast. literatura en menú. Más programas. En Crónica de España te Vuelve proponemos clásicos populares. Más canales. RNE Audio. Y como siempre, toda la información. Recoger además otras noticias. Últimos, que la Unión Europea da otra vuelta de Porque tuerca a donde las no llegan tus ojos, Los soldados están nuestros micrófonos. barrios de Ciudad de Gaza en el Para norte. que no pierdas la señal. Descarga la app y disfruta. En primer plano Enseguida cogerá la bandera o de de fondo, España. Lo importante, tú eliges. ¡Campeones olímpicos! Aquí, Hola a todos. en casa, Un placer. en la En pública. Radio Nacional y en este Radio Nacional. Nueva temporada. Radio Nacional de España. Hacemos historia contigo. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Nuestra ruta nos conduce ahora hasta una ciudad sagrada. El canal DW Documental nos trae la primera información. Benares, la ciudad más sagrada de la India. Millones de hindúes creen que cualquiera que muera aquí es redimido. Para nosotros, la muerte es una celebración. Benares es una ciudad muy especial para los hindúes devotos. Dicen que este es el hogar de la importante deidad Shiva. Además, está situada a orillas del río más largo de la India, el Ganges. Muchos hindúes lo ven como la personificación de la diosa Ganga. Según la creencia, la inmersión en el Ganges sirve para expiar los pecados y para curar enfermedades con solo un sorbo de esta agua sagrada. Descubramos algo más de este enclave. Vamos a Benares o Varanasi. ¿Cómo llegaste allí? ¿Llegaste en tren o algo? Porque los trenes es una aventura... Bueno, sí, utilicé mucho el tren en la India, pero en concreto a Varanasi creo que llegué desde Khajuraho, desde los templos de Khajuraho. Creo que llegué en avión. Y luego del aeropuerto a Varanasi, claro, en tren me fui directamente al centro, directamente al Ganges, que es evidentemente lo que da sentido a la ciudad sagrada de Varanasi, que es la ciudad shivaíta por excelencia, la Shiva, el dios destructor, por tanto el dios del renacimiento. Eso da sentido a toda la ciudad, y no sé si te ha pasado a ti, siendo una ciudad sagrada por su origen divino, ¿no? Por ser fundada por Shiva, porque cayó una de las 4 cabezas del dios creador, del huevo cósmico de Amavaru, que cayó la mano de Shiva cuando se prendió fuego y porque su padre desairó a su esposo. Siendo la ciudad tan divina, tan sagrada, seguramente será una de las ciudades del mundo que a mí más me ha golpeado, por decirlo de alguna manera. Yo me lo hice encima, nada más llegar. Sí. Te creo. Y por una parte produce esa atracción y esa fascinación de una ciudad en la que sabes que han pasado cosas durante miles de años, porque han acudido millones de personas buscando algo, y en el caso de Varanasi, algo como alcanzar el moksha, que es la unión con la divinidad. No, eso sucede en ciudades como Damasco, como Jerusalén, en algún punto del Camino de Santiago seguramente, pero Varanasi es diferente a todo lo demás. Creo que a pesar de intentarlo, incluso con libros como el que ahora tenemos encima de la mesa, es muy difícil explicar lo que es Varanasi, ¿no? Para empezar, asomarse por primera vez a ese río, cualquier ciudad, si hay un río tan importante como en este caso el Ganges, es el río que parte la ciudad en dos, ¿no? Uh-huh. En Varanasi no, hay una orilla que es la orilla habitada,
que es la orilla donde está el Paca Mahal, la orilla de los palacios, de los vivos, de las escalinatas, de los ghats, de los ashrams, y en la otra orilla nada. Y la ciudad se asoma, se vuelca sobre el río, pero la ciudad no se refleja sobre el río. El río baja turbio, ¿no? En parte por los sedimentos que arrastra desde el Himalaya, en parte por todo lo que encuentra a su paso, industrias tal, y en parte por todo lo que sucede en Varanasi, ¿no? Entre otras cosas, hay 2 crematorios, los 2 crematorios principales, el de Harishchandra, que es donde acaba la gente que no termina bien, los asesinados, los que mueren de forma traumática, y el de Manikarnika, que es donde sí que todo el mundo aspira a morir porque ahí está el fuego eterno. Y luego están los que no van a ninguno de los 2 crematorios, ¿no? que son los leprosos, evidentemente para que no contaminen el espacio, y las embarazadas, los niños, porque son almas puras, y los que fueron mordidos por una cobra, porque es el néctar divino de Shiva, ¿no? Que esos directamente se les ata una piedra al cuello, se les lleva en una barca al centro del río y se les tira abajo, ¿no? Eso me lo contaban y yo no lo entendía nunca eso. Los tiran con una cuerda y directamente al río. Sí, se les pone un peso, se les ata una cuerda al cuello, se les pone un peso, una piedra, lo que sea, y directamente al centro del cauce del río. Imagina lo que hay en ese río. Los restos que se arrojan desde los crematorios, quien tiene dinero puede pagarse una buena madera, de sándalo normalmente, si no, pues se compra menos madera o se compra de mango, no termina de arder el cuerpo de la forma más conveniente, y lo que sobra el río. Y en el río todo tipo también creo que llegó a haber hasta pirañas, lo cual creó un desbarajuste ecológico considerable, y hay tortugas carnívoras y peces enormes que devoran algunos fragmentos, pero otros están flotando, como bien sabes, a la vista de cualquiera, o incluso te puedes tropezar con ellos si eres tan osado como para darte un baño. Yo no suelo contar experiencias mías, te lo he contado cuando estábamos hablando, me han pedido que cuente más. Yo he estado algunas veces en Varanasi. Una de las veces quise bañarme, evidentemente no en la orilla porque hay tal contaminación. Me tiré en la mitad del río, iba con un muchacho que iba en una barquita, y el tipo, cuando me vio que me estaba desnudando para tirarme, me dijo que no me tirara porque me había ido al templo de los monos, un templo sagrado que había. Hanuman. Sí, y que me podían hacer daño los animales que había allí. Me tiré, empecé a nadar, y cuando iba nadando de repente tropecé con algo y era un pedazo de cadáver que bajaba con el río. Me subí en la barquita de nuevo y vi unos peces que eran tan gigantescos como la barca en la que estábamos, y dije, ahora entiendo el peligro que hay. Y me contaban que incluso tiburones, no recuerdo qué tipo de tiburón era, toro, llegaban hasta esa parte del río a comerse evidentemente los cadáveres. Increíble. En esa ciudad hay muchos sadhus. Tú te has encontrado con algunos. Sadhus son los renunciadores, los santos que van súper pintados. Los hombres santos. Sí. Cuéntame que tenemos una cosita para... Los hombres santos que menudean en los lugares más sagrados de toda la India, muchos de ellos son nómadas, otros se establecen en cuevas, en bosques, y evidentemente Varanasi, siendo la ciudad más sagrada de la India, es el lugar donde acuden muchos de ellos. Claro, aquí hay que diferenciar lo que ocurre en la India, ¿no? Al final hay una industria, un negocio que se puede generar en torno al sadhu. Hay hombres santos que un día renuncian a todo, son padres de familia, son abogados, dentistas, gente con una buena posición social en algunos casos, y que renuncian a su familia, renuncian a su casta, se desprenden de lo que tienen y se dedican a la contemplación, ¿no? Como vía para alcanzar el conocimiento, la iluminación y en última instancia el moksha, ¿no? Muchos de ellos van prácticamente desnudos o se cubren de ceniza, que en muchos casos es ceniza de muertos, de personas que ya han fallecido, y llevan a modo de escudilla una calavera, ¿no? Que llama la atención, y es la calavera de su baba, de su maestro, y que utilizan a modo de escudilla pues para comer, para beber, o para pedir el cráneo de limosna. Una persona. El cráneo de su maestro, de su propio maestro. Lo utilizan a modo de escudilla y van con él allá donde vayan ellos. ¿Qué ocurre con los sadhus? Ellos pretenden llegar al estado perfecto, ¿no? Lo que ellos llaman el sadhana, a través del savana, ¿no? Que es un poco su camino espiritual, que fundamentalmente se resume, si es que se puede resumir, en quitarse de encima todos los condicionamientos de la mente. Eso depara situaciones que pueden parecernos extravagantes. Hay sadhus que yo he visto
Había uno viviendo en una cueva del Himalaya, un sadhu que tenía una formación, había estudiado literatura inglesa, española, había leído a Cervantes, a Cortázar, y se estaba preparando para hacer una limpieza corporal, que en su caso consistía en arrancarse gran parte del intestino por el ano, sacarlo a través del ano, ¿no? Hay un sadhu que se hizo muy famoso, que es Amar Bharati, que creo que en 1973 decidió estirar el brazo. Estuvo 50 años con el brazo estirado, elevado, sin bajarlo nunca, ni de día ni de noche, durante ningún segundo de su vida, porque consideraba que de esa manera estaba más cerca del señor Shiva, ¿no? No sé, hay otros que un día se sentaron en un columpio y allí se quedaron, otros que solo beben leche de vaca y no admiten nada más. Nos puede parecer extravagante, igual que nos pueden parecer no solo extravagantes, sino feroces los agoris, de los que seguramente vamos a hablar también, ¿no? Pero al final se trata de no tener ningún tipo de condicionantes, y eso significa que ponen en tela de juicio lo que se espera de ellos, lo que se supone que es correcto o no. Ellos no quieren estar sujetos a ese tipo de condicionamientos de su mente. Quieren aniquilar su mente incluso con comportamientos que parece que desafían lo razonable o lo que es humano, ¿no? Y en mi caso yo recuerdo un contacto con un sadhu en Orcha, una ciudad, un pueblo, no está lejos de Agra, creo que a 6 horas aproximadamente, cerca de Jhansi, en un templo abandonado. Desde fuera se escuchaba lo que parecía que eran murciélagos, y detecté como un acorde de un instrumento de cuerda, debía de tener una sola cuerda, ¿no? Y entré allí, y en una esquina, allí medio en la penumbra, había un sadhu, una barba blanca larguísima. Él se percató de mi presencia, me recibió y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. No sé el tiempo que pasó, no tengo ni idea del tiempo que pasó, pero probablemente fueron horas. Él no dejó de recitar un mantra con ese instrumento de viento, y solo cuando me levanté al final me di cuenta de que era ciego. Y era un sadhu que estaba viviendo absolutamente apartado de todo, y no alcanzaba a comprender cómo se mantenía, o si alguien le llevaba su sustento. Yo creo que él no salía de allí, yo creo que él llevaba viviendo años allí, y desprendía esa placidez, esa serenidad, esa paz que seguramente vamos buscando en India, ¿no? Y cuando vemos un sadhu lo que queremos encontrar es esto, ¿no? Son caminos espirituales diferentes, no sé si todos conducen al mismo sitio, pero son decisiones que en algún momento gente como tú, como yo, como cualquier oyente, toma para intentar alcanzar un estado perfecto. Pero hay algunos otros sadhus que son necrófagos, comen carne. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Los agoris participan en rituales post-mortem. A menudo habitan en osarios, untan cenizas de cremación en sus cuerpos y usan huesos de cadáveres humanos para elaborar los denominados kapalas, es decir, copas de calaveras y joyas que Shiva y otras deidades hindúes poseen en sus representaciones iconográficas y que son usados por los agoris en sus diversos ritos. La palabra agori se traduce literalmente del sánscrito como sin miedo. Sus prácticas no son aceptadas en el hinduismo ortodoxo, por lo que este grupo no es bien visto dentro de la sociedad de India. La secta posee un fuerte carácter nómada. Sus campamentos se mueven entre India, Nepal, Bengala y algunas zonas del sudeste asiático, pero sin duda alguna, donde tienen una mayor presencia es en la ciudad más sagrada para los hindúes, la ciudad de Varanasi. Vaya personajes estos. ¿Te encontraste con alguno en Benares, en Varanasi? Sí, en Manikarnika. De hecho, hay agoris que están en la otra orilla, en la inhabitada del río, y se pueden cruzar, se desplazan, y a veces van a los crematorios y husmean entre las piras como chacales hambrientos, buscando qué comer entre las piras funerarias, ¿no? Carne humana. Carne humana que, lo que decíamos antes, hay madera que no termina de calcinar perfectamente el cuerpo. A veces hay pedazos del cuerpo que se desprenden de la pira, y el el cremador, inmediatamente lo tiene que volver a situar en la pira, porque si no se lo puede comer un perro o un agori. Y los agoris van desnudos, con una calavera en la mano, y utilizan la calavera pues para a veces beber su propia orina, o para meter pedazos de carne y llevársela y poder alimentarse. Son necrófagos. Lo que están haciendo ellos seguramente es un atajo, ¿no? En ese afán de acabar con los condicionamientos mentales, es un atajo, hacer lo más salvaje que te puedas imaginar, para sentir que no están dominados por lo razonable, por lo que se espera, por lo que es correcto socialmente, ¿no?
Quizá tampoco ayuda que muchos de ellos fuman opio. Y evidentemente hay enajenaciones que a lo mejor se explican desde un punto de vista ya patológico, ¿no? Psiquiátrico, ¿no? Incluso, pero sí practican el necrocalibanismo y se pueden ver, o sea, no es extraño verlos, se pueden ver. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Te saludan desde Chihuahua. Gonzalo, y pregunta dónde se puede encontrar tu libro, luego daremos algunos datos. Desde Barranquilla, en Colombia. Desde Arcos de la Frontera preguntan también, luego te paso alguna de las preguntas. El teléfono ahora tranquilito, 900-137-137, si queréis participar. Damos un paso más en esta historia que estamos contando. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Volvemos a Benarés y a su río sagrado, el Ganges. El corresponsal de televisión Oliver Mayer nos da algunos datos. En el Ganges, la muerte está muy presente. A veces incluso flotan cadáveres en el agua. Algo así no me molesta para nada. Sigo remando sin más. Es solo un cuerpo. El alma hace tiempo que lo ha abandonado. Después de morir, lo único que queda es un cuerpo sin vida. Un pensamiento sorprendentemente racional, porque a mí me resulta difícil separar el cuerpo de la esencia del difunto. Una persona debe haberse bañado en el Ganges al menos 3 veces. Una vez después del nacimiento, la segunda vez después del matrimonio y la tercera después de la muerte. Visito el Ghat de Manikarnika, la escalinata donde se creman la mayoría de los cuerpos en Benarés. El humo, el olor y lo que veo me resulta abrumador. Aquí la muerte es muy visible. Cuerpos en llamas, órganos o miembros carbonizados. Nada se esconde. Nuestro invitado ha estado allí y nos cuenta cómo se vive la muerte en este lugar sagrado. Hay mucha gente que va a Benarés a morir. Y hay hoteles de muerte, ¿verdad? Sí. Y en torno a este crematorio, muchos, el Mukti Bhawan, el Shakti Bhawan, se les llama hoteles de la muerte, los llamamos así porque son lugares que ceden sus habitaciones o que alquilan sus habitaciones durante un plazo que suele ser de unas 2 semanas para que aquellas personas que creen que están llegando al final se puedan alojar, próximas ya al Ghat, está dentro del perímetro sagrado, es decir, si mueren ahí el moksha les espera, según sus creencias. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el moksha? ¿El pase al otro? La unión con la divinidad, vale. Sí, la unión con la divinidad. ¿Qué ocurre? Que a veces no es fácil calcular, hay errores de cálculo, hay veces que llegan huéspedes que después de 2 semanas no mueren y entonces tienen que abandonar la habitación. La habitación está estrictamente reservada para aquellos que están pasando sus últimos días de vida o sus últimas horas de vida. Los que permanezcan vivos tienen que regresar a su lugar de origen o, como puede ocurrir también si no tienen dinero, quedarse a mendigar por las calles de Varanasi. Por eso, en las calles hay tantas personas visiblemente ya castigadas por el tiempo, por la edad o por la enfermedad, que están apurando sus últimos días, sus últimos meses, a veces sus últimos años de vida en la calle. Es el caso de la protagonista. En su caso fue por un sueño que tuvo, un sueño que ella pensó que era premonitorio. Lo que ocurrió es que cuando llegó a Varanasi ni ella se estaba muriendo, ni la ciudad tampoco era tan sagrada como ella pensaba. Y cuando ella creía que lo único que le quedaba en la vida era la espera de la muerte, es cuando empieza a vivir lo que jamás imaginó, ¿no? Esto nos lleva a un planteamiento que vale para todos, ¿no? A lo mejor la mejor manera de morir es aprender a vivir, ¿no? O vivir aquello que no pensaste, o deshacer los nudos que impedían que te liberaras, ¿no? A través del perdón, por ejemplo, ¿no? Es una novela que habla de la soledad, de la lealtad, pero del perdón y de la esperanza, que por eso se llama Asha y que yo creo que es también importante hacerlo notar. Asha, esperanza en el sentido que, como se le atribuye a Isidoro de Sevilla, ¿no? Que decía que venía de esperanza de espes, que es ser pies,
caminarla, ¿no? La esperanza no se espera, se hace esperanza al andar, ¿no? Hay una responsabilidad de cada uno, ¿no? Es el caso de la protagonista, que es lúcida porque ha conocido la luz y por lo tanto ha conocido la oscuridad y por lo tanto reconoce la luz, y es audaz, es valiente, no en el sentido de no tener miedo, tiene mucho miedo seguramente, pero lo enfrenta, ¿no? Y hay mucha gente así en Varanasi, como Asia, y hay mucha gente en Varanasi que está apurando sus últimas horas en torno al crematorio de Manikarnika. Vale, vamos a ver si puedes describirlo. Hemos hablado algunas veces de ello. El río, en la otra orilla no hay nada, unas escaleras que por eso se llaman ghats, y ahí están los hornos crematorios, que no son tales, son... No, son piras. Son piras, son troncos de madera, son leños instalados en los ghats. Cuando el Ganges baja crecido, porque ha habido lluvias torrenciales, las piras se instalan en lo alto de unas plataformas. La primera vez que yo fui al Ghat de Manikarnika me quise asomar, demasiado quizá, y subí por las escalerillas de una de esas plataformas, ¿no? Y sentí el fuego, el calor intenso, el olor, y un cambio de ráfaga de viento, de repente te impregnas de ceniza. Ajá. De ceniza. De muerto. Sí. Y un familiar al lado me dijo, es mi abuela. Eso puede suceder, claro. Y están diseminadas en ese Ghat, están diseminadas las piras funerarias, y seguramente el lugar central, el que da sentido a todo lo demás, es el fuego sagrado. Es el fuego sagrado, que es un fuego que, según la tradición, lleva permanentemente encendido desde hace más de 3.000 años, porque lo encendió Lord Shiva en persona. Entonces, la mayor aspiración de cualquiera es que sea tu pira encendida por ese fuego que lleva encendido desde hace tantos miles de años. ¿Y hay una persona que lo cuida? Sí, la última vez que yo estuve, su nombre era Yamuna Devi, que es una mujer anciana, custodia ese fuego eterno que no deja de ser una especie de horno abierto en la primera planta de un templo del siglo XIV. Un poco lúgubre, sí. Las paredes están recubiertas de hollín, hay un pequeño altar, y esta mujer, Yamuna Devi, estaba sentada, así la recuerdo yo, no sé tú, en una estera rota, en una estera vieja, cobrando la tarifa a los familiares, a los primogénitos con la cabeza recién afeitada de los fallecidos. Ella heredó el trabajo de su marido, que era quien se dedicaba a esto, pero había muerto ya unas décadas antes, y se dedicaba a esto, ¿no? Y las tarifas no son poca cosa para los estándares indios. En aquel momento no sé si eran entre 500 y 5.000 rupias. Si estamos hablando de que se queman aproximadamente 100 cadáveres al día en el Ghat de Manikarnika, estamos hablando que de media a lo mejor esta mujer podría ganar 350.000 rupias. Y es una mujer, y esta es otra de las contradicciones, otra de las paradojas de la India, que es una mujer dom, es una intocable. Los dom son una subcasta de los intocables, o sea, ni siquiera son casta, ¿no? Y siendo intocables, son una de las familias más ricas de Varanasi, porque se dedican a hacer lo que nadie quiere hacer, porque es impuro, que es manipular muertos, tocarlos, hacer la gestión del último trance de un cuerpo material que ya tan solo es un despojo, ¿no? Y eso es impuro, ¿no? Entonces se dedican a ellos. Ella camina alrededor de las piras 5 veces al día, honrando los 5 elementos, y a eso de las 8 de la tarde recoge todo, mete el dinero en un cofre de hierro y se marcha custodiada por un guardia armado, y deja al cargo a alguno de sus hijos, que se turnan en turnos de trabajo de 10 días permanentemente, 24 horas, libran 20 entre un turno y otro, y son los que se dedican a hacer el trabajo de los cremadores, los que dan los primeros 5 troncos al primogénito del muerto o de la muerta, y luego ofrecen también otro tipo de servicios, ya han diversificado sus servicios, y si quieren fruta a los familiares, o quieren más madera, o quieren ghee, que es la mantequilla clarificada, que a veces también se utiliza en los rituales, incluso también en los cuerpos de los fallecidos, para que el olor a carne chamuscada no sea tanta, pues él también se encarga de eso, o incluso encarga a un grupo que pueda cantar mantras para el fallecido. Y lo último también es que se puede fotografiar, tiene un fotógrafo para tratar de inmortalizar la inmortalidad. Ahora se puede fotografiar. Las veces que yo estaba, pues, había un cartel increíble, absolutamente prohibido. No, prohibidísimo. Este es un fotógrafo encargado por la familia Dom,
que son los cremadores, que son los que mandan en el crematorio. Es verdad, no. No se puede fotografiar y tiene un sentido. Yo no sé cómo es ahora. Cuando yo fui, era muy difícil resistirse al impulso, ¿no?, de que tenemos todos cuando llegamos a un lugar como ese, de no dejar constancia con una fotografía. No quiero saber lo que es ahora con Instagram. No quiero saber ahora lo que es con Instagram. No se puede fotografiar. Creo que es razonable pensar que puede ofender una fotografía a la familia de los muertos. Es verdad que en algún caso todo se arregla con dinero. ¿Cómo es el ritual de la muerte? Yo cuando estaba allí veía que llegaba una procesión, traían el cadáver en parihuelas de esas, tapado de amarillo, dependiendo de si era hombre o mujer, ¿no? ¿Se rapan el pelo los familiares? Los primogénitos o los hijos varones del muerto o de la muerta se rapan el pelo y se dejan un pequeño mechón en la coronilla. Allí mismo puedes encontrar un peluquero que en las escalerillas del GAT de al lado te puede realizar ese servicio. Yo creo que es importante para entender el ritual de la muerte en India saber lo que significa la muerte en India, ¿no? Aquí nosotros consideramos que la muerte es el final, ¿no? Es como algo abrupto, ¿no?, que sucede y que corta la vida, ¿no? En la India es un proceso de transformación, ¿no? Esto ya lo decían los estoicos, lo decía Marco Aurelio, es como el paso de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud o de la juventud a la vejez, o el proceso que sigue una semilla que se convierte en flor, la flor en fruto y al cabo del tiempo el fruto otra vez en semilla y todo vuelve a empezar, ¿no? Según los libros sagrados de la India, el Bhagavad Gita, aquello que somos no nace ni muere. Lo que llamamos muerte tan solo es el intervalo que va entre la última exhalación y la primera inhalación, pero ya en otro elemento, ¿no? Pero aquello que somos realmente no nace ni muere. Por tanto, la muerte también es vida y por lo tanto quien teme la muerte es porque teme la vida. Y eso nos plantea, bajo mi punto de vista, algunas preguntas, ¿no? Según ellos, la idea oscura de la muerte es la confusión que nos identifica con lo pasajero, por ejemplo, con nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros pensamos que si este cuerpo deja de funcionar, si este corazón deja de latir, se acabó todo, ¿no? Pero al final ellos piensan que eso no es más que identificar ese proceso con algo muy individual, con algo muy corporal, solo con lo material, ¿no? Y eso nos plantea esa pregunta de cómo vivimos. Si vivimos identificándonos con eso, con el cuerpo, con la mente, con aquello que pensamos, con aquello que se nos atribuye o que hemos aprendido, o nos identificamos con nuestra esencia. Y eso nos plantea otra pregunta. Nosotros habitualmente cuando hablamos de nosotros decimos ¿quiénes somos?, ¿no? A lo mejor la gran pregunta es ¿qué somos? El quiénes somos es lo aprendido, lo atribuido, ¿no? Yo soy Rodrigo, tú eres Miguel, ni siquiera el nombre es nuestro porque nos ha sido dado, ¿no? Pero ¿qué somos? Eso es más difícil de responder y eso a lo mejor nos lleva a una esencia que es común. El ritual en la India, bueno, pues cuando muere el cadáver se le cierran los ojos. En algunas aldeas del sur se le ponen granos de arroz en la boca porque se considera que el viaje puede ser largo, se le unta aceite de sésamo en la frente, los familiares visten de blanco, los hijos varones se afeitan la cabeza. En el Varanasi, en los Ghats, se purifica el cuerpo antes de llevarlo a la pira con agua del Ganges. Ha sido el cuerpo llevado en unos camillas de bambú y se ha ido recitando un mantra, Rama Rama Stayahai, que es el nombre de Dios es verdad. El primogénito es el que sube a por la llama sagrada. Él lleva como un haz de heno que prende y lo sitúa en el centro de la pira para que arda. Si es un hombre está boca arriba, si es una mujer está boca abajo. Te estoy cortando porque estamos a punto. Te quedas un ratito más, ¿vale? Por supuesto. Queda mucho por contarnos todavía de la India. Hay más aventuras que llegan después. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar, redes sociales abiertas y no os vayáis porque todavía hay muchas sorpresas. ¿Estás a gusto en el programa? Mucho. Sí. Preguntan dónde conseguir la orilla de los vivos y luego me lo vas a contar. Dice, fantástica la lección de este primer invitado, es fascinante todo lo que cuenta, sin duda ese libro tengo que leerlo. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contar y si tenemos que leer ese libro. Enseguida regresamos, os dejamos con nuestros compañeros, noticias de las 3, el espacio en blanco continúa.